Aquí les voy a decir algunas perlas que nos encontramos. A ver. Pagos a jóvenes posteriores a su fecha de fallecimiento. Posterior a la fecha de fallecimiento. O sea, seguían pagándoles. Es decir, te estás pagando a difuntos. ¿O cómo? A difuntos. Irregularidades en los centros de trabajo. De pronto nos encontramos, al estar buscando, que hubo empresas que jamás ellos fueron por voluntad a inscribirse, pero aparecieron en el programa. No hemos visto hasta este momento que los jóvenes realmente hayan sido verdaderamente beneficiados con este tipo de política pública. Pero a ver, ¿qué es lo que tú encontraste ahí? A ver, estos también también estamos dándonos cuenta. Es que, de veras, mira, yo creo, Beatriz, cuando uno le va escarbando, yo te decía que yo estoy así como, huelo la corrupción como las trufas, ¿no? Sí. O sea, voy encontrando cosas. En este programa, que arranca en enero de 2019, en el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que, a ver, yo no estoy en contra de él, al contrario, creo que era un programa que pudo haber tenido, pues, muchos buenos resultados para los jóvenes, pero resulta que se volvió, pues, un nido de corrupción. Es un programa que inicia en enero de 2019, le otorgan un presupuesto de 40,000 millones de pesos para iniciar. No tiene reglas de operación, Beatriz, que de un programa siempre tiene que tener. Empezó con unos lineamientos, nada más, y una de las características, o digamos, una de las exigencias que se decía era que no estudiaran, que no estuvieran estudiando y que no estuvieran trabajando, y que al inscribirse los becarios a este programa, ellos pudieran capacitarse con empresas que se inscribían, las propias empresas, para entonces hacer como una sinergia importante entre te capacito, te pago una beca. ¿Pero qué pasó? A ver, no me cuadran los números. Le dan 40,000 millones en el 2019. Resulta que no se los gasta, hay un subejercicio y el siguiente año, en el 2020, ya le dan 22,000 millones de pesos. Pero vamos, empezó con unos lineamientos en enero de 2019, luego emiten otros lineamientos en junio, pero las reglas de operación vienen a entrar en vigencia hasta el 1 de enero de 2022, o sea, el año pasado. Y tú has venido ejerciendo un presupuesto multimillonario, o sea, de 23,000 millones de pesos. Y se lo entregaste a una joven inexperta como Luisa María Alcalde, que yo... ¿Y sí es inexperta? Totalmente. A ver, y me extraña, porque tiene su mamá, recordemos que su mamá, que es integrante de Morena, ella fue la contralora de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, esta Berta Luján. Y su mamá se las sabe todas. El papá, pues tiene al papá de asesor, ¿no? El abogado laboral, alcalde Justiniani. Y tienes a la mamá que fue la contralora. Y fíjese, es un desastre con el programa. Pero ahora eres secretaria de Gobernación. Pero a ver, nada más voy a decir, las encontramos. A ver. Luego sí, porque sí quiero también regresar lo que hicieron, bueno, ya lo mencionaste en el otro de CONADE, pero aquí les voy a decir algunas perlas que nos encontramos. A ver. Pagos a jóvenes posteriores a su fecha de fallecimiento. Posterior a la fecha de fallecimiento. O sea, seguían pagándoles. Es decir, te estás pagando a difuntos. ¿O cómo? A difuntos, jóvenes difuntos. Bien. Pues tú dices, ojo, esto solamente es una muestra representativa que se hizo en 4 estados. Bien. Irregularidades en los centros de trabajo. De pronto nos encontramos, al estar buscando, que hubo empresas que jamás ellos fueron por voluntad a inscribirse, pero aparecieron en el programa. Incluso hay 2 empresas, Barista Factory, S.A. A ver, ¿estás hablando de empresas fantasma? No, empresas, estas encontramos, empresas que ellos jamás fueron a inscribirse, quiero participar en este programa. Y ellos los incluyeron. Ya. Y entonces ellos fueron a presentar, fíjate, Barista Factory y Tecno Gourmet, estas 2 empresas, las registraron como centros de trabajo. Pero a esos centros de trabajo nunca llegaron estos jóvenes. No, porque ellos ni siquiera, incluso ellos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por delito de usurpación de identidad y por los hechos ilícitos de dar de alta de empresas en el programa que ellos nunca fueron. Ahora, también encontramos otros, fíjate, pagos a jóvenes que recibieron simultáneamente otras becas, pues incumpliendo los requisitos de la normatividad. O sea, estaban cobrando 3 becas. Bueno, ahí van. Encontramos también los jóvenes de pagos a jóvenes que se encontraban recibiendo salario por servidores de la nación. A ver,
o sea, si uno de los requisitos para que tú pudieras estar en el programa era no tener trabajo, no estar estudiando y para que te pudieran capacitar en una empresa, ¿no? Pues resulta que les pagaban a los servidores de la nación. Entonces, a ver, estos jóvenes servidores de la nación que están dedicados a distribuir recursos y están dedicados a distribuir apoyos sociales. Como becarios del programa. Y que están dedicados también a promover el voto a favor de Morena. Esos son los que les pagan a través de estos programas de también, entonces incumpliendo totalmente una ilegalidad. Eso se encontraron. Fíjate, en estos es que vas sumando 3.8 millones, 10 millones, 15 millones, o sea, vas haciendo una sumatoria, por ejemplo. Se encontraron beneficiarios en el periodo de capacitación, por ejemplo, el ISSSTE identificó beneficiarios, 703 beneficiarios de programas, los cuales recibieron apoyos por 11 millones de pesos. El IMSS encontró 2.692 beneficiarios, los cuales recibieron apoyos por 45 millones. Y como te decía, es importante destacar que solamente fue una muestra representativa en 4 estados: Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. O sea, imagínense, si nomás es una muestra, esta muestra que hizo la auditoría fue de 4 estados. Imagínate en el resto de las 28 entidades. Entonces empezamos a encontrar, es que vas sumándole. En una encuentras pues becarios que recibieron 102.3 millones de pesos. Luego las cifras no me cuadran, Beatriz. Hicimos, mi pequeño grupo de colaboradores y yo hicimos números, sacábamos números, inclusive quitando costos de operación del programa, no cuadran. No sabemos dónde está el dinero. Pero no sabemos dónde está el dinero, pero sí sabemos para qué quieren a estos jóvenes. Es decir, nos queda claro, porque bien lo anotabas, es decir, el resultado que ha tenido estos programas en jóvenes es nulo. Incluso se ha detectado que estos jóvenes que reciben el dinero a través de este programa no lo gastan en lo que deberían de gastarlo. Es decir, no lo gastan en estudios, no lo gastan en la manutención de su familia, no lo gastan en ellos mismos, en su preparación, sino que lo están gastando. O en un celular, como me dijo el otro día un papá. O lo están gastando en droga, o lo están gastando en juego. Es decir, vamos, sabemos que los jóvenes realmente no se está vigilando, no se ha vigilado, no se instrumentó una política o una forma o una vía para detectar si estos jóvenes realmente estaban aprovechando debidamente esos recursos en caso de que los estén recibiendo. Pero lo que sí nos queda claro es que el gobierno ha logrado construir una gran estructura electoral con estos jóvenes para promover los intereses del gobierno y promover los intereses políticos del partido político que hoy gobierna. Pero, a ver, María Elena, junto con esto hay muchas otras cosas que vemos. Por ejemplo, tú debes de saber algo sobre lo que ocurrió con esta enorme cantidad de fideicomisos que desaparecieron. A ver, y que entre otras cosas también pretendían beneficiar a los jóvenes, porque algunos de estos fideicomisos estaban destinados a patrocinar o financiar los viajes al extranjero de algunos estudiantes que no tenían recursos suficientes para poder ir a prepararse al exterior. Pero además las mujeres fuimos unas de las más afectadas al eliminarse estos fideicomisos. Mujeres con cáncer de mama, mujeres víctimas de la violencia de género, pero también las estancias infantiles. ¿Dónde está, a propósito de esta cantidad de recursos que vemos aquí y allá y que, como tú dices, no sabemos dónde están? ¿Dónde fueron a parar los miles de millones que había dentro de estos fideicomisos y que muy al principio del gobierno desaparecieron? Fueron cancelados nuevamente con el argumento de que con esto se iba a combatir la corrupción porque eran recursos que no estaban debidamente regulados. Te lo resumo. ¿A dónde fueron todos los recursos en la desaparición de los fideicomisos? Al Tren Maya, a Dos Bocas, a su AIFA, a su Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a sus caprichos. Todo este dinero. Por eso yo te voy a decir una cosa, Beatriz, y regreso a lo de jóvenes construyendo el futuro. Esos fideicomisos, no tengo la menor duda,
a ver, yo quisiera, por eso yo te voy a pedir un favor y les quiero pedir a todos los que me están viendo, ayúdenme en esta cruzada, porque yo necesito testimonios, toda la información, síganme, yo les pido en Twitter, @MElenaPérezJaén, @MElenaPérezJaén, y me están llegando ya testimonios de muchos casos de corrupción del país. Yo he hecho a veces viajes relámpagos para estar revisando, bueno, es otro tema, si quieres otro día lo hablamos, el tema de Segalmex, de Seguridad Alimentaria Mexicana, que lo traigo también atravesado, traigo denuncias ante la Fiscalía General de la República, pero, a ver, yo estoy viendo que el dinero, en el caso de los fideicomisos, sin duda se fueron a estos proyectos caprichosos del presidente López Obrador, que es un fondo, ¿cómo se dice? Pues, digamos, es un pozo sin fondo. Un pozo sin fondo. Es un pozo sin fondo. Pero y regreso al de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque estamos hablando de 23 mil millones de pesos. No es una cantidad despreciable. No. O sea, 23 mil millones de pesos, porque si quiero, y quiero terminar con esto, lo anterior, porque es importante. Me puse a revisar la única auditoría de desempeño que le habían hecho a Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue de 2019, ya no le han hecho. Y te la doy. Si quieres, te puedo pasar el archivo porque es muy interesante que lo veas. La auditoría de desempeño número 373-DE, que se practicó en la cuenta pública 2019, esta no es de recursos, no es que veas cómo aplicaste los recursos. Esta te evalúan las metas, los programas, tu normativa, o sea, van viendo. Mira lo que me encontré, estas joyas. Yo le decía ayer a Javier Lozano, le digo, Javier, es que les voy a dar unas joyas de las cosas que me encontré en esta auditoría, que no es de dinero, pero sí es importante lo que tú me decías. Por ejemplo, el listado de beneficiarios del padrón de 2019 carece de confiabilidad. ¿Por qué? Porque ahí estaban inscritos, se inscribieron 1.120.000 beneficiarios. Y encontramos que 37.815 fueron inscritos en 2018. A ver, antes del inicio de operaciones del programa, ¿cómo fue posible? Primero de diciembre del 2018 entra en funciones el gobierno, ¿cómo? Pero si esto empezó en enero de 2019, resulta que tú ya tenías inscritos 37.800. Por eso el padrón no es confiable. Bien. Luego nos fuimos adentrando en esta auditoría y no contó con sistemas y procedimientos de control interno necesarios para documentar y acreditar las acciones y resultados de la difusión del programa. Lo que tú decías. A ver, ¿qué éxito has tenido en este programa? No se ha podido comprobar. Ni les interesa. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues la encargada de administrar este programa, no acreditó, fíjate, la entrega de constancias a 422.734 becarios que concluyeron sus 12 meses de capacitación. O sea, no supimos qué pasó con 422.000 becarios, casi 423.000. Luego, en el padrón de beneficiarios del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, no fue posible identificar a los beneficiarios de acuerdo con su región del país y grupo social específico al que pertenece. A ver, si tú tenías los objetivos muy claros con este programa, pues nos dimos cuenta que ni siquiera tienen ese control. Por eso digo la inexperiencia de Luisa María Alcalde. O sea, si como secretaria del Trabajo fue un fracaso, no quiero ver ahora como secretaria de Gobernación. O sea, no tiene experiencia. Por más que tengan los papás detrás de ella, Beatriz, por eso, pues tiene algo más importante detrás de ella. Tiene al presidente de la República detrás de ella. Un presidente que es todo. Es secretario de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Salud, secretario de Educación. Es decir, es todo. Todo el gabinete, mi querida María Elena, es un mero florero. El único que manda, ordena y decide es el presidente de la República y el resto de sus ministros o de sus secretarios de Estado son una mera anécdota porque no tienen absolutamente ningún poder de decisión y hay de aquel que tenga alguna decisión que no corresponda a lo que quiere el presidente. Es un teatro de marioneta. Pero a ver, tú mencionabas, es decir, algo más que nos quieras mencionar del tema de programa. De esto sí, mira, sí quiero, estas son perlas, o sea, es muy largo, yo te voy a
mandar, Beatriz, esta auditoría de desempeño, porque hay que ver los detalles, no solamente los dineros, porque entonces tú dices, a ver, si es una política pública, este programa va a cumplir con una política pública, pues ha sido un fracaso porque no encontramos la información. Y tú sabes, Beatriz, nos conocemos hace muchos años, Alarraqui, Carlos, Javier Lozano. Javier me padeció como comisionada del IFAI, sabe cómo soy de puntual en la investigación. De veras, paso horas leyendo los informes individuales. Pero a ver, y quiero decir esto. La Auditoría Superior, y voy a regresar a la Auditoría Superior de la Federación rápidamente. La Auditoría Superior de la Federación, cuando yo llegué el año pasado, el 20 de febrero del 2022, cuando iba a ser la tercera entrega de la cuenta pública 2020, de pronto dieron de baja varias auditorías. Entonces, inexplicablemente las dieron de baja. Es decir, o sea, a 11 días de que nos entregara el 20 de febrero la cuenta pública, la dieron de baja inexplicablemente. Entonces, empecé a insistir, a ver, a la Auditoría Superior mediante oficios. Entonces hice solicitudes de información vía transparencia, a ver si me la entregaban. Y nada más quiero decirte, es una vergüenza lo que pasa con la Auditoría Superior de la Federación en el tema de transparencia. Yo fui testigo cuando David Colmenares, en una reunión hace ya tiempo, pidió que quería llevarse a alguien al tema de transparencia a la Auditoría Superior de la Federación y se lleva a una excomisionada del INAI, Arely Cano, que yo la había tenido de compañera en el InfoDF cuando yo fui consejera de transparencia. Bueno, es una historia muy larga, pero Arely Cano se fue como responsable a la Auditoría Superior de la Federación de Transparencia, que había sido una comisionada en el INAI, pues una persona comprometida, ¿no? Pues resultado un fracaso también Arely Cano. Y lo digo aquí en el programa. ¿Por qué? Un comisionado del INAI, yo fui ahí, soy la decana en estos temas. Tú sabes cómo cerrar o cómo abrir la información. Si el comisionado quiere cerrar una información ante una petición y una queja que presentó un ciudadano y le dijo al INAI, oye, no me entregó Hacienda, o no me entregó Gobernación, o no me entregó X, un comisionado del INAI puede cerrar o abrir la información, porque conoce los mecanismos y tú puedes dar argumentos. Fíjate, Arely Cano, que era comisionada del INAI, ella fue el grupo que llegó a sustituirnos a los que dejamos el INAI en el 2014. Cuando le pedí a la Auditoría Superior de la Federación, a ver, auditoría, dame las auditorías que diste de baja, porque no me las dio ni a David Colmenares ni mediante oficio. Mira lo que me entregó la Auditoría Superior de la Federación. Decir nada. O sea, tengo... ¿Qué es eso? Esta es la auditoría, así te vas encontrando. Esto es lo que me entregó. Me encuentran documentos, por esto pagué 1,000 y tantos pesos, creo, recuerdo. O sea, la que fue comisionada del INAI hace estas versiones públicas. Esta fue una baja, dieron de la auditoría MEXGAS Internacional. Y así te encuentras, mira. Entonces tenemos que en este momento, como en la auditoría, una tapadera de la mugre de la 4T. Claro. A ver. Eso es todo. Esto ante las pruebas. Y entonces estoy verdaderamente decepcionada también de la que está responsable en la auditoría. Entonces, yo de veras hago solicitudes de información. Me entregan estos documentos. Me voy al amparo. Beatriz, creo que traigo 50 o 60 amparos ahorita en curso. Traigo 300 solicitudes de información. Mi pobre gente, los cuales los reconozco porque me aguantan el ritmo. Pues tendrías que tener como principal aliada a la Auditoría Superior de la Federación y no es el caso.